Vamos directo al punto. Estás drenado, agotado, vacío por dentro. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Te levantas cada día sintiendo que algo te pesa. Una carga invisible que no puedes nombrar, pero que está ahí, clavada en el pecho. ¿Sabes qué es? Son las batallas de otros, las peleas que no te corresponden, los problemas que no son tuyos, las crisis ajenas que has convertido en propias. Te has convertido en el salvador de todos menos de ti mismo, y ahora pagas el precio. Cada vez que corres a resolver lo que otros destruyeron, cada vez que pones tu estabilidad en pausa para rescatar a alguien que ni siquiera te lo pidió, estás cavando tu propia tumba emocional. Y lo haces creyendo que eres noble, que eres bueno, que eres necesario. Mentira. Lo que eres es un tonto útil, alguien que confunde la bondad con la autodestrucción. Aquí está la verdad que te arranca la piel. Nadie va a salvarte a ti cuando te hundas por salvar a ellos. Puedes entregarlo todo, sacrificar tu paz, tus sueños, tu energía, y al final seguirás solo con las consecuencias, porque la gente toma lo que le das, lo consume, y cuando ya no queda nada, se va. No hay lealtad en el que recibe ayuda eterna, hay dependencia disfrazada de gratitud. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿Traducción? Olvidarán todo lo que hiciste por ellos el segundo en que dejes de darles lo que necesitan. Tu sacrificio no genera lealtad, genera costumbre. Y la costumbre no agradece, exige. Pero tú sigues jugando al héroe. Sigues creyendo que si das lo suficiente, si te vacías lo suficiente, serás valorado. No funciona así. El ser humano no valora lo que obtiene fácilmente, y tú te has convertido en algo fácil de obtener. Siempre disponible, siempre dispuesto, siempre sacrificándote. ¿Y qué has ganado? Respeto no, porque el respeto nace de los límites, no de la entrega ciega. Amor tampoco, porque el amor sano no se construye desde el martirio. Lo único que has ganado es agotamiento y resentimiento, ese veneno silencioso que crece cada vez que das más de lo que recibes, y no puedes decirlo en voz alta porque sería egoísta. Qué conveniente, ¿verdad? Te han vendido la idea de que poner límites es crueldad, que proteger tu paz es indiferencia, y tú te lo has creído. Déjame decirte algo brutal. Tu paz no es negociable, no es una moneda de cambio, no es algo que puedas repartir esperando que alguien te la devuelva mejorada. Cuando sacrificas tu paz por otros, la pierdes para siempre, porque nadie te la va a regresar. La gente no funciona así. Toman tu calma, resuelven su caos temporal con ella y luego vuelven a caer. ¿Y tú? Tú te quedas sin la calma que les diste y sin la capacidad de recuperarla, porque ahora estás cargando con el peso de dos vidas, la tuya y la de quien rescataste. Eso no es ayudar, eso es hundirse juntos. Y aquí está lo peor. Crees que si los abandonas, eres una mala persona. Crees que dejar de cargar con sus problemas te convierte en alguien frío, egoísta, cruel. Falso. Lo que te convierte en egoísta es destruirte a ti mismo por mantener a flote a alguien que ni siquiera está intentando nadar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado de lado lo que necesitabas para atender lo que alguien más quería? ¿Cuántas veces has pospuesto tus metas porque otro tenía una crisis? ¿Y cuántas de esas crisis eran realmente urgentes? ¿Y cuántas eran solo el resultado de malas decisiones repetidas una y otra vez? Exacto. La mayoría de la gente no tiene crisis. Tiene patrones destructivos que disfrazan de emergencias. Y tú, en tu infinita bondad mal entendida, validas esos patrones cada vez que acudes al rescate. No estás ayudando, estás habilitando.
Cada vez que salvas a alguien de las consecuencias de sus actos, le estás enseñando que no tiene que cambiar, porque siempre habrá alguien como tú para limpiar el desastre. ¿Entiendes la trampa? No estás siendo bueno, estás siendo cómplice de su estancamiento. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. No escribió sus textos para ser amado, los escribió para revelar cómo funciona realmente el poder y las relaciones humanas. Y una de sus lecciones más duras es esta: la bondad sin estrategia es debilidad. Puedes ser generoso, sí, pero si no sabes con quién, cuándo y hasta dónde, tu generosidad se convierte en tu ruina. Los que saben manipular verán tu bondad como una invitación abierta. Tomarán hasta que no quede nada, y cuando te atrevas a poner un límite, te harán sentir culpable por hacerlo. Después de todo lo que hemos pasado juntos, dirán: pensé que podía contar contigo. Dirán: y tú, porque eres humano y tienes ese residuo de culpa, cederás una vez más, y otra, hasta que un día te despiertes y no reconozcas a la persona en el espejo, porque esa persona se sacrificó tanto por otros que olvidó quién era. Aquí está la realidad que nadie te dice. No puedes salvar a quien no quiere salvarse. Puedes extender la mano 1000 veces, pero si la otra persona no está dispuesta a sostener su propio peso, caerán juntos. Y lo peor es que cuando caigan, te culparán a ti. Sí, a ti. Porque es más fácil culpar al que intentó ayudar que asumir la responsabilidad de su propia caída. Así funciona la psicología humana. Proyectamos nuestros fallos en quienes están más cerca. Entonces, ¿por qué arriesgar tu paz por alguien que al final te convertirá en su chivo expiatorio? No tiene sentido. La paz mental es lo más valioso que tienes, y una vez que la pierdes, recuperarla es casi imposible. Porque el ruido que otros meten en tu cabeza no se va fácilmente, se queda ahí, resonando, recordándote todo lo que diste y lo poco que recibiste a cambio. Séneca lo dijo claro: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. ¿Cuánto tiempo has perdido en batallas que no eran tuyas? ¿Cuántas horas invertidas en calmar tormentas ajenas mientras las tuyas crecían sin control? Cada segundo que gastas salvando a otro es un segundo que le robas a tu propia vida. Y esos segundos no regresan. El tiempo no negocia, no perdona, no espera. Se va, y cuando te des cuenta, habrás envejecido cargando mochilas que ni siquiera eran tuyas. ¿Vale la pena? Claro que no. Pero sigues haciéndolo porque te han programado para creer que tu valor está en cuánto das, no en cuánto eres. Te han hecho creer que si no estás disponible para todos, no vales nada. Esa es la mentira más grande que te han vendido. Tu valor no depende de cuántas personas rescates. Tu valor está en tu capacidad de proteger lo que realmente importa: tu paz, tu tiempo, tu energía. Y esas 3 cosas no son infinitas, son limitadas, escasas, preciosas. Cada vez que las repartes sin criterio, te estás vaciando. Y un vaso vacío no puede llenar a nadie más. Esa es la ironía. Crees que ayudas más cuando te sacrificas, pero la verdad es que ayudas menos. Porque un rescatador agotado no rescata, arrastra. Y arrastrarse juntos no es salvación, es hundimiento colectivo. Entonces, ¿qué haces? Dejas de ser el salvador. Dejas de asumir responsabilidades que no te corresponden. Dejas de cargar con pesos que otros deben sostener solos. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vendrá la culpa. Te dirán que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste egoísta. Déjalos hablar, porque aquí está el secreto que Maquiavelo conocía bien. Los que te llaman egoísta por proteger tu paz son los mismos que abusaban de tu generosidad. No les importa tu bienestar, les importa que ya no pueden usarte.
y esa es la señal más clara de que estás haciendo lo correcto. Cuando los parásitos se quejan, es porque dejaste de alimentarlos. Cuando los manipuladores se molestan, es porque dejaste de caer en sus trampas. Y cuando los eternos necesitados desaparecen, es porque finalmente entendieron que no serás su solución permanente. Ese es el momento en que recuperas tu vida. No antes. No mientras sigas creyendo que tu bondad debe ser incondicional. La bondad incondicional no existe en un mundo donde la gente tiene condiciones. Tú das sin esperar nada, pero ellos toman esperando más. Esa asimetría te destruye. Ahora bien, esto no significa que te vuelvas insensible. No se trata de cerrar el corazón, se trata de abrir los ojos. Hay una diferencia enorme entre ayudar y sacrificarte. Ayudar es extender la mano desde una posición de estabilidad. Sacrificarte es saltar al abismo con alguien que ya está cayendo. Uno fortalece, el otro debilita. Uno es generosidad inteligente, el otro es autodestrucción disfrazada de virtud. Aprende a distinguir. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Porque cada no que le das a otro es un sí que te das a ti mismo. Cada límite que pones es un muro que protege tu paz. Y esos muros no son prisiones, son fortalezas. Te mantienen seguro en un mundo lleno de gente que tomaría todo de ti si pudieras dárselo. Epicteto lo expresó así: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. ¿Qué significa esto? Que el problema no es que la gente tenga crisis. El problema es que tú interpretas esas crisis como tu responsabilidad. No lo son. Cada persona es responsable de su propia vida, de sus decisiones, de sus consecuencias. Tú no eres el guardián del mundo, no eres el terapeuta gratuito de todos, no eres el salvavidas emocional de la humanidad. Eres una persona con límites, con necesidades, con derecho a proteger tu propia estabilidad. Y cuando aceptes eso, cuando realmente lo internalices, algo cambiará. Dejarás de atraer a los que solo toman, porque los que solo toman huelen la debilidad, y la debilidad no está en tu bondad, está en tu incapacidad de decir basta. Así que aquí está el desafío. Deja de salvar a quien no quiere salvarse. Deja de dar más de lo que recibes. Deja de poner la paz de otros por encima de la tuya. Porque al final del día, cuando todos se hayan ido, cuando ya no seas útil, cuando tus fuerzas se hayan agotado, ¿quién estará ahí para salvarte a ti? Nadie. Estarás solo, vacío, preguntándote en qué momento perdiste el control de tu propia vida. Y esa pregunta llegará tarde, porque para entonces ya habrás sacrificado demasiado. No esperes a llegar a ese punto. Actúa ahora. Protege tu paz como si fuera lo único que tienes, porque en muchos sentidos lo es. Todo lo demás se puede recuperar: dinero, tiempo, oportunidades. Pero la paz mental, una vez perdida, es casi imposible de reconstruir. Porque la paz no se compra, no se mendiga, no se encuentra en otros. Se cultiva dentro de ti, en silencio, en soledad, en la capacidad de decir no cuando todo el mundo espera que digas sí. Y aquí viene lo más interesante desde la psicología. El ser humano necesita validación externa. Estamos programados para buscar aprobación, para encajar, para ser aceptados. Pero esa necesidad se convierte en tu cadena cuando la priorizas por encima de tu bienestar. Cuando vives para complacer, mueres lentamente por dentro. Cada vez que cedes para evitar conflicto, pierdes un pedazo de ti. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, traicionas tu propia esencia. Y esa traición repetida se acumula, se convierte en resentimiento, en amargura, en esa sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste, pero que has permitido. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Miedo a decepcionar.
miedo a ser rechazado, miedo a quedarte solo. Pero aquí está la brutal verdad. Ya estás solo. Estás rodeado de gente que solo te busca cuando te necesita. No es compañía, es uso. Y el uso no es amor, no es amistad, no es lealtad, es explotación consentida. Entonces, ¿qué haces con ese miedo? Lo enfrentas, no desaparece, pero pierde poder cuando dejas de obedecerle. El miedo te dice que si no ayudas, te abandonarán. La realidad te muestra que los que realmente importan se quedan sin importar cuánto des. Los demás solo estaban ahí por conveniencia, y perderlos no es una pérdida, es una liberación. Maquiavelo entendió que el poder real no está en ser amado por todos, sino en ser respetado por los que importan. Y el respeto no nace del sacrificio, nace de la firmeza. La gente respeta a quienes tienen límites claros, no a quienes se dejan pisotear en nombre de la bondad. Así que sé firme, sé claro, sé inquebrantable en la protección de tu paz. Porque el día que dejes de sacrificarte por otros, descubrirás algo increíble, que puedes vivir sin ser el salvador de nadie, que puedes ser feliz sin cargar con el peso del mundo, que tu vida puede ser tuya, no un refugio gratuito para quien no quiere hacerse cargo de sí mismo. Y aquí está la paradoja final. Cuando dejas de intentar salvar a todos, te vuelves más valioso. Porque la escasez genera valor. Cuando eres difícil de obtener, cuando tu tiempo y energía no están disponibles para cualquiera, la gente empieza a valorarte de verdad. No por lo que das, sino por quién eres. Y esa es la diferencia entre ser usado y ser apreciado. Los que te usan desaparecen cuando pones límites. Los que te aprecian entienden esos límites y los respetan. No necesitas a los primeros, nunca los necesitaste. Solo pensabas que sí, porque confundiste la dependencia con la conexión. Pero la dependencia es tóxica, la conexión es sana. Y lo sano no exige que te destruyas para existir. Así que deja de sacrificar tu paz. Deja de creer que tu bondad debe ser infinita. Deja de cargar con batallas que no son tuyas, porque al final nadie te va a agradecer por haberte destruido en el intento de salvarlos. Ni siquiera lo recordarán, pero tú sí recordarás cada noche en vela, cada decisión postergada, cada sueño abandonado por atender crisis ajenas. Y ese recuerdo te perseguirá, no como un acto noble, sino como un error costoso. No cometas ese error. Protege tu paz. Defiéndela con ferocidad. Porque una vez que la pierdes, el camino de regreso es largo, oscuro y solitario. Y nadie, absolutamente nadie, caminará contigo en ese regreso. Estarás solo, como siempre estuviste, pero esta vez sin la paz que sacrificaste creyendo que importaba. No la sacrifiques, guárdala, cultívala, hazla tu prioridad, porque sin paz nada más tiene sentido, ni el éxito, ni el amor, ni la aprobación. Todo pierde significado cuando vives en un caos interno que tú mismo permitiste al abrir las puertas a quien no debías. Cierra esas puertas, no importa quién llame, si no aporta paz, no merece entrar. Tan simple, tan brutal, tan necesario como eso. Y ahora viene la parte que más duele. Reconocer cuántas veces has traicionado tu propia paz por miedo a la soledad. Porque eso es lo que realmente está detrás de todo este sacrificio absurdo. El terror primitivo a quedarte solo. Prefieres la compañía tóxica antes que el silencio sano. Prefieres el caos compartido antes que la calma individual. Y en ese miedo, construyes una prisión donde los barrotes son las necesidades ajenas y tú eres el prisionero que mantiene la puerta abierta. Nadie te obliga a quedarte ahí, pero tampoco te atreves a salir, porque salir significa enfrentar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, muchas de esas relaciones que creías valiosas eran simplemente transaccionales.
Ellos obtenían lo que necesitaban, tú obtenías la ilusión de ser necesario. Pero ser necesario no es lo mismo que ser valorado. Maquiavelo escribió sobre el príncipe, sobre el poder, sobre la manipulación política, pero en el fondo escribió sobre la naturaleza humana. Y una de sus observaciones más penetrantes es que la gratitud humana es frágil, se rompe ante la primera incomodidad. Puedes salvar a alguien 100 veces, pero si la vez 101 le niegas ayuda, olvidarán las 100 anteriores y solo recordarán tu negativa. Esa es la psicología del aprovechado. Convierte tus actos de bondad en obligaciones futuras, y cada vez que cumples con esa obligación invisible, refuerzas el patrón. Te conviertes en el recurso al que acudir, no en la persona a valorar. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. El recurso se agota, se descarta, se reemplaza. La persona se aprecia, se cuida, se respeta. ¿En cuál categoría te han puesto? Sé honesto contigo mismo, porque esa honestidad, aunque duela, es el primer paso para romper el ciclo. Piensa en las últimas 10 veces que alguien acudió a ti con un problema. ¿Cuántas de esas veces esa misma persona te preguntó cómo estabas tú? ¿Cuántas veces mostraron genuino interés en tu vida más allá de lo que podías ofrecerles? Si la respuesta es pocas o ninguna, ya tienes tu respuesta. No eres importante para ellos, eres útil. Y la utilidad se mide por lo que produces, no por lo que eres. Entonces, trabajas más duro, das más, te esfuerzas más, todo con la esperanza de que algún día vean tu valor real. Pero no lo verán, porque para verlo, tendrían que mirarte como persona, no como solución. Y eso requiere empatía, requiere reciprocidad, requiere que les importes más allá de tu función. Si no tienen esa capacidad, no la desarrollarán por más que te sacrifiques. Algunos humanos simplemente están programados para tomar, y ninguna cantidad de dar cambiará esa programación. Esto conecta con algo profundo en la psicología evolutiva. El ser humano es tribal, necesita pertenecer, pero esa necesidad se puede pervertir. Cuando tu sentido de pertenencia depende de cuánto das en lugar de quién eres, has caído en una trampa. Estás comprando tu lugar en la tribu, y lo que se compra no es genuino. La verdadera pertenencia no tiene precio. Se gana con autenticidad, no con sacrificio. Pero tú has confundido ambas cosas. Crees que darte por completo es ser auténtico, cuando en realidad es lo opuesto. La autenticidad requiere límites, requiere que a veces digas, no puedo ayudarte con esto, y te mantengas firme. Requiere que pongas tus necesidades al mismo nivel que las de otros, no por debajo. Y eso asusta, porque rompe con todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona. Te dijeron que los buenos siempre ayudan, que los bondadosos nunca niegan apoyo, que los valiosos están disponibles. Mentiras convenientes para crear una sociedad de dadores perpetuos y tomadores satisfechos. Porque una sociedad necesita gente que se sacrifique sin cuestionar, que mantenga funcionando el sistema cargando con lo que otros no quieren cargar. Y si te sientes culpable por no hacerlo, mejor aún, porque la culpa te mantiene en línea. Nietzsche vio esto claramente. La moralidad de esclavos nace del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Te han vendido una moralidad que te debilita mientras fortalece a otros. Te dicen que sacrificarte es noble, pero no te dicen que ese sacrificio solo beneficia a quien lo recibe, no a quien lo hace. No hay nobleza en la autodestrucción, solo hay ingenuidad. Y aquí está lo que nadie te explicó. Puedes ser bondadoso sin ser un mártir. Puedes ayudar sin destruirte. Puedes estar disponible sin estar a disposición de todos.
La diferencia está en la intencionalidad y el discernimiento. Cuando ayudas desde un lugar de fortaleza, desde una paz interior sólida, tu ayuda es genuina y sostenible. Pero cuando ayudas desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde el vacío que intentas llenar siendo necesario, tu ayuda es tóxica, tanto para ti como para quien la recibe. Porque no estás ayudando realmente, estás alimentando una dinámica destructiva donde ambos pierden. Tú pierdes tu paz, ellos pierden la oportunidad de fortalecerse enfrentando sus propios problemas. Es una pérdida bilateral disfrazada de acto benevolente. Carl Jung habló sobre la sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver. Tu sombra en este contexto es el resentimiento oculto. Sonríes mientras ayudas, pero por dentro acumulas rabia. Cada vez que dices sí queriendo decir no, añades más resentimiento al tanque. Y ese tanque tiene un límite. Cuando se llena, explota. Y cuando explota, destruyes relaciones, dices cosas hirientes, actúas de formas que luego lamentas. Pero el problema no es la explosión, es la acumulación. Si hubieras puesto límites desde el principio, si hubieras respetado tu paz desde el primer momento, ese resentimiento nunca se habría formado. La explosión es solo el síntoma. La enfermedad es la incapacidad de decir no. Y esa incapacidad nace del miedo, siempre del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser abandonado, miedo a descubrir que tal vez no eres tan indispensable como creías. Pero déjame destruir esa ilusión ahora mismo. No eres indispensable para nadie. Y eso no es un insulto, es una liberación. Cuando aceptas que el mundo seguirá girando sin ti, que la gente resolverá sus problemas con o sin tu intervención, te liberas de la carga de tener que ser el salvador permanente. La vida continúa, los problemas se resuelven, la gente sigue adelante. Tu ausencia no detiene nada, y eso está bien, porque tu presencia tampoco debería ser el único sostén de nadie. Cada persona debe ser capaz de mantenerse en pie sola. Si no pueden, necesitan ayuda profesional, no tus sacrificios amateur. Tú no eres terapeuta, no eres trabajador social, no eres el padre o la madre de adultos funcionales. Eres una persona con tu propia vida, tus propios desafíos, tu propio camino. Y ese camino no puede ser perpetuamente interrumpido por las crisis de otros. Schopenhauer tenía una visión pesimista, pero realista, de la naturaleza humana. Decía que la compasión es la base de la moralidad, pero también advertía sobre sus peligros. La compasión sin límites se convierte en sufrimiento compartido. No ayudas a nadie si te hundes con ellos. La compasión inteligente reconoce cuándo puede ayudar y cuándo debe retirarse. No toda batalla se puede ganar. No toda persona se puede salvar. Y aferrarte a la idea de que puedes salvar a todos es arrogancia disfrazada de bondad, porque implica que crees tener el poder de cambiar vidas ajenas, cuando muchas veces ni siquiera has resuelto tu propia vida. ¿Cómo pretendes guiar a alguien fuera del laberinto si tú mismo estás perdido? La respuesta es que no puedes, pero lo intentas de todas formas porque el rol de salvador te da un propósito que no encuentras en tu propia existencia. Y ahí está el núcleo del problema. Usas el sacrificio por otros como distracción de tus propios vacíos. Es más fácil resolver problemas ajenos que enfrentar los tuyos. Es más cómodo ser el héroe en la vida de otro que el protagonista de la tuya. Porque ser protagonista de tu vida requiere responsabilidad total. Requiere mirar de frente tus fracasos, tus miedos, tus inseguridades. Y eso duele. Es mucho más sencillo enfocarte en lo que otros necesitan que en lo que tú necesitas. Pero esa estrategia tiene fecha de caducidad. Llega un momento en que ya no puedes huir de ti mismo, en que las distracciones dejan de funcionar,
en que el vacío que ignoraste se vuelve tan grande que te traga. Y cuando eso pasa, todos esos a los que ayudaste estarán ocupados con sus propias vidas, demasiado ocupados para devolverte una fracción de lo que les diste. Entonces te encuentras solo, vacío, preguntándote qué salió mal. Y lo que salió mal es simple. Priorizaste a todos menos a ti. Construiste la paz de otros sobre las ruinas de la tuya. Levantaste a tantos que olvidaste levantarte a ti mismo. Y ahora estás en el suelo agotado, esperando que alguien te extienda la mano. Pero nadie viene, porque los que toman no dan, y los que realmente darían probablemente se alejaron hace tiempo, cansados de competir con todas las crisis ajenas que siempre fueron más importantes que la relación con ellos. Perdiste a los buenos por atender a los malos. Esa es la tragedia del salvador compulsivo. Sacrifica lo valioso por lo urgente, y lo urgente casi nunca es importante. Marcus Aurelius escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza». ¿Qué significa en este contexto? Que no puedes controlar los problemas de otros, solo tu respuesta a ellos. Y tu respuesta no tiene que ser sacrificio. Puede ser compasión desde la distancia, puede ser apoyo sin compromiso total, puede ser un simple «no puedo ayudarte con esto», dicho con firmeza y sin culpa. Porque la culpa solo aparece cuando crees que tienes la obligación de resolver lo que no te corresponde. Y esa obligación es falsa, autoimpuesta, sostenida solo por tu miedo al rechazo. Pero el rechazo de quien solo te quiere por lo que das no es un rechazo real, es selección natural. Los que se van cuando dejas de dar nunca fueron tuyos para empezar. La paz mental se construye en el silencio, en la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar la validación externa de ser útil. Se construye cuando puedes pasar un día entero sin resolver ningún problema ajeno y sentirte bien con eso. Se construye cuando entiendes que tu valor no fluctúa según cuánto das. Eres valioso por existir, no por producir resultados en vidas ajenas. Pero eso requiere un cambio de mentalidad profundo. Requiere desaprender años de condicionamiento que te enseñó a medir tu valía por tu utilidad. Y desaprender es más difícil que aprender, porque implica soltar certezas que te daban estructura, aunque esa estructura fuera una jaula. Así que empieza hoy. No mañana, no cuando termines de ayudar a esa persona más. Hoy. Identifica una situación donde normalmente dirías sí y di no. Observa qué pasa. Probablemente nada catastrófico. Probablemente la persona encuentre otra solución o, sorpresa, resuelva el problema sola. Y tú te quedarás con algo invaluable. Tiempo y energía que puedes invertir en ti. Úsalos bien. No los desperdicies sintiéndote culpable. La culpa es el último recurso del manipulador y la última cadena del sacrificado. Rómpela. Siente la incomodidad, sí, pero no cedas ante ella, porque del otro lado de esa incomodidad está tu paz. Y tu paz vale más que cualquier relación basada en tu disponibilidad infinita. Vale más que la aprobación de gente que solo te ve como recurso. Vale más que el título vacío de Salvador, que nunca te trajo verdadera satisfacción, solo agotamiento disfrazado de propósito. La vida es demasiado corta para vivirla desde la deuda imaginaria de tener que salvar a todos. No viniste a este mundo a ser el terapeuta gratuito de la humanidad. Viniste a vivir tu propia experiencia, a construir tu propia paz, a proteger tu propia energía, y todo lo demás, toda la ayuda que puedas dar, debe venir desde el excedente, no desde tu reserva vital. Cuando das desde el excedente, es sostenible. Cuando das desde tu reserva vital, es suicidio lento. Elige vivir. Elige tu paz.
Elige ser egoísta en el sentido más sano de la palabra. Ponerte primero no para pisotear a otros, sino para poder estar en pie cuando realmente importa. Porque un salvador caído no salva a nadie, solo aumenta el número de víctimas. Protege tu paz, defiéndela, hazla innegociable. Ese es el único camino hacia una vida que valga la pena vivir. Y si este mensaje removió algo dentro de ti, si reconociste aunque sea una sombra de tu propio sacrificio en estas palabras, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No te pido que me agradezcas, te pido que actúes. Suscríbete a este canal, activa esa campanita, porque lo que viene en los próximos vídeos va a seguir desarmando las mentiras que te han vendido sobre cómo deberías vivir. Esto no es contenido para pasar el rato, es munición para la guerra interna que estás librando contra tu propia programación. Y aquí va algo que quiero saber. Escribe en los comentarios la frase «Mi paz no es negociable». Quiero verla. Quiero saludarte personalmente cuando la escribas, porque esa frase es un compromiso contigo mismo, no conmigo. Es la línea que trazas entre quién eras y quién vas a ser. Los que la escriban son los que realmente entendieron, los que están listos para el cambio. Y una cosa más, comparte este vídeo. No porque me hagas un favor a mí, sino porque conoces a alguien que lo necesita, alguien que está ahogándose en batallas ajenas, alguien que olvidó que su vida también importa. Ese alguien podría estar esperando exactamente estas palabras para despertar. No lo prives de eso. Compártelo. Puede que seas el empujón que esa persona necesitaba para recuperar su paz. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu paz primero, siempre.